Pues buenas noches tengan todos ustedes en esta hora. Realmente estamos muy agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta noche compartiendo con ustedes una emisión más de este programa En Busca de la Verdad. Deseamos de verdad que este mensaje que vamos a transmitir en este día sea de mucha ayuda, de mucha bendición en la vida de todos y cada uno de los que hoy estamos aquí presentes. Confiamos en el Señor de que cada mensaje que se transmite, cada palabra siempre trae un propósito. Así nos dice la Escritura. Dice que la palabra nunca vuelve a él vacía, siempre viene con un propósito especial, llega a nuestro corazón, y si es un corazón fértil, si es un corazón de bendición, entonces la palabra dará fruto y será con el beneficio para el cual fue enviado. A veces también se piensa que cuando es rechazado no hubo frutos, sin embargo, pues siempre hay fruto, nos dice la palabra de Dios, y uno de los frutos es saber que no hemos aceptado la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas y no la queremos recibir. Al menos usted ya tiene el conocimiento, ya solamente está en sus manos decidir qué es lo que va a hacer usted con él en esta hora. Así que es importante para todos nosotros poder distinguir por medio de la palabra de Dios cuál es la verdad en todos los asuntos que son necesarios para nosotros. Hay muchas cosas que a veces no tenemos la oportunidad de saber la verdad, solamente las estamos siguiendo por causa de la tradición o causa de las costumbres que muchos de nosotros seguimos solamente con el paso del tiempo. Y uno de estos es la famosa llamada la Semana Santa. Es famosa, como sabemos, porque es el evento más importante en la historia del hombre, en la historia de la humanidad, porque se habla acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para todos los cristianos y para toda la humanidad en general, aún creyentes e incrédulos, es un evento tan importante porque gracias a este sacrificio se nos da a nosotros la oportunidad de ser salvos por medio de su muerte, y su resurrección nos demuestra que la muerte ha sido vencida, siendo el primogénito en este evento, y también estaremos siguiéndole todos aquellos que en él confiamos, como nos dice su palabra de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16 nos enseña que todo aquel que en él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna, ya que al creer en él seremos obedientes también a las cosas de nuestro Dios, y de esta manera estaremos viviendo conforme a su voluntad, obteniendo el beneficio de la vida eterna. Pero es importante para nosotros poder saber qué se practica en esta semana. Como Iglesia de Cristo, muchos de nosotros sabemos solamente que son vacaciones, y esto es lo que se conoce ya en el mundo actual. Realmente esto es lo que se sabe ahora, que son vacaciones nada más. No se habla acerca de una actividad especial. Muchas personas no saben siquiera qué es lo que corresponde hacer en este día. Así que es importante para nosotros poder saber qué es lo que conlleva la Semana Santa, lo que implica esta celebración, qué eventos se deben de llevar a cabo y cuál es el trasfondo, por decir así, de esta tradición, porque aunque está la historia, basada en las cosas de nuestro Dios, es algo real, algo que existe en la palabra y que sucedió. Sin embargo, lo que se convierte a veces en tradiciones en la manera de celebrarlo, en cómo las personas quieren pasar estos días especiales, ya sea junto con la familia y otros, en vacaciones, en la playa, en algún lugar especial, o simplemente descansando en la casa. Hay muchas maneras en las cuales se pasan estos días de la Semana Santa. Como dijimos, para algunos es un tiempo de reflexión, para otros un tiempo vacacional. ¿Cuál es entonces la realidad conforme a la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que dice aún incluso la historia? ¿Cómo es que se llegó a tener conocimiento de esta semana? ¿Por qué es que varían las fechas? Incluso podemos ver que hay celebraciones que son constantes. Cuando se habla aún de la Navidad, que la gente celebra el 25 de diciembre, cada año es igual, y otras celebraciones tienen la misma fecha. La Semana Santa es una de las celebraciones que está cambiando constantemente de fecha, y a veces ni siquiera sabemos por qué. Estamos esperando el año y ver el calendario para ver cuándo toca la Semana Santa en este año, más que nada para hacer planes de vacaciones, más que nada para poder salir, para poder hacer alguna actividad, pero diferente totalmente a las cuestiones religiosas. Así que hoy vamos a ir en busca de la verdad en este tema tan importante. Le pedimos toda su atención, y también si usted tiene algún comentario, tiene alguna duda,
pues no lo piense en hacérnoslo llegar. Estamos pues dispuestos a apoyar en lo que esté en nuestras manos. Una de las maneras es a través aquí del chat que usted encuentra a su derecha, en el cual pues ya encontramos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta hora. Hermano Juan Rodríguez está hoy con nosotros, muchas gracias, desde San Antonio, Texas. Qué bueno que está apoyándonos nuestro hermano, y esperamos poder pues ser de bendición para su vida a través de este mensaje. Puede enviar aquí sus comentarios en el chat, pero a veces se dificulta, no sé si le ha pasado, pues al escribir se comen letras, a veces se batalla, y si quiere hacer un comentario un poquito más extenso, le invito a que lo haga vía inbox a cualquiera de los Facebook que están pues a su disposición, ya sea en el de Sammy Esparza Franco o en el de En Busca de la Verdad. En cualquiera de ellos usted puede hacer su comentario un poquito más extenso. Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, háganoslo llegar, o también lo puede enviar al correo que ahora está apareciendo en sus pantallas. Puede escribirnos directamente a este email, y ahí pues también tendremos la oportunidad de contestar, quizá ya no en el programa, porque a veces no se alcanza a ver, pero ya me queda ahí su mensaje para que en otra ocasión, en el próximo programa o durante la semana, podamos a contestarle cualquier duda que usted tuviera. También les pedimos que si tienen alguna sugerencia, alguna duda o algún tema en particular que usted quiera que podamos presentar, háganoslo saber, para que de esta manera podamos también contribuir en la edificación de los santos a través de las necesidades específicas de cada persona, de cada área, de acuerdo también a nuestras posibilidades. Como lo hemos repetido en varias ocasiones, estamos pues deseosos de dar temas que sean de ayuda, que sean de beneficio, no de controversia, y cuando sea necesario tocar temas difíciles lo estaremos haciendo, pero sin duda queremos primeramente pues dar temas que sean de mucha bendición, de ayuda, en el cual todos podamos crecer y edificarnos. Pero cualquier cosa que usted quiera enviar en este correo lo puede hacer sin ningún problema. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a ver este tema basado, como dijimos, primeramente lo vamos a ver en la historia o en la tradición. ¿Qué es lo que se dice o qué es lo que se piensa que se debe de hacer en estos días? Es importante también describir que esta temporada de la Semana Santa o la Semana Mayor, como se le ha llegado a conocer, la Gran Semana se le conocía anteriormente, es importante saber que esta celebración procede principalmente del grupo dominante en este país y en el mundo, que es el grupo católico. Esta tradicional, digamos, fiesta o celebración ha sido cuadrada, coordinada, preparada, organizada y distribuida por esta iglesia. Y bueno, pues algunos otros grupos también en esta semana hacen algo especial. Los testigos de Jehová, por ejemplo, en el llamado día de la Pascua, que es en el día 14 del mes Nisan, así es en el calendario judío, cuando caía la Pascua. En este tiempo, como ellos consideran que es el único día en el cual se puede participar de la Cena del Señor, si les ha tocado estar en estos eventos, muchas de estas personas pues son bautizadas en este día en especial, y pues aparentan participar de la Cena del Señor, porque pues como sabemos, ellos al no considerarse parte de los 144,000, pues solamente pasan la copa simbólica, no tienen ningún contenido adentro, nada más como si bebieran, pero no tienen ellos, por decir, la oportunidad, el derecho de hacerlo. Solamente aquellas personas que forman parte de los 144,000. Y bueno, pues quizá algunos otros grupos también harán algo especial. Hay incluso miembros de nosotros, de la Iglesia de Cristo, que en esta semana en particular se realizan campañas, se realizan series religiosas donde hay predicaciones, pero como sabemos, pues no se hacen con el motivo de que sea Semana Santa, sino pues son vacaciones, son días libres para poder participar en estas campañas. Pero precisamente eso es lo que nos hace indagar acerca de este tema, la diversidad en la celebración de estos días. Y es muy importante, siendo el evento más significativo y siendo el evento que más trascendencia ha tenido en la vida del hombre, ¿realmente nosotros estaremos exentos de esta celebración? ¿O cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Decíamos que la Iglesia Católica es la que pues principalmente ha coordinado esta campaña o esta celebración y ha dado las reglas específicas de cómo se debe celebrar. Les voy a leer un poquito para que ustedes puedan tener en cuenta cómo es que realmente las personas deben de celebrar. Se va a dar cuenta que va a estar muy distante de lo que hoy se hace.
ya que una cosa es lo que dicen que se debe hacer y otra es la que se hace ya en la práctica o en la vida real. Dos celebraciones o dos características específicas de esta semana es lo llamado la Cuaresma y la Semana Santa, que es la que estamos viendo en este día. Los católicos celebran estos días en los cuales se debe de recordar la muerte y la pasión de Cristo, diciendo, bueno, pues lo más importante en estos días de Cuaresma es que te conviertas. ¿Y qué significa convertirse? Dicen, bueno, pues significa cambiar, luchar por quitarte lo malo, lo que ofende a Dios. Convertirse es también tratar de ser cada día mejor en todo lo que haces. Esto es la forma en la que se percibe, digamos, en el grupo católico, la manera en la que desearon transmitir algún día estas festividades. Un tiempo de reflexión, un tiempo de cambio, un tiempo en el cual las personas deben de convertirse del pecado, deben de quitarse lo malo y cualquier cosa que ofende a Dios. Este periodo de Cuaresma, como se le ha conocido, pues está relacionado con 40. La palabra Cuaresma, digamos, implica 40. Son 40 días, desde el viernes que le llaman de Dolores, el viernes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuentan 40 días hacia atrás, llegando hacia un miércoles. Este miércoles es conocido como el miércoles de ceniza. Este día comienza la Cuaresma y en ese día en particular este grupo, pues cada feligrés tiene la obligación de ir ante un sacerdote a que les haga una pues marquita en la frente, como sabemos, esta miércoles de ceniza que le llaman. Y bueno, pues al ponerle, le piden que se conviertan y que crean el Evangelio. Esto es lo que se está esperando en esta celebración, y así es como da inicio la etapa de la Cuaresma y termina en esta Semana Santa, terminando el domingo de Resurrección o el domingo de Pascua, como también es conocido. ¿Cuál es la razón por la que en el catolicismo se hace esta práctica? Bueno, ellos dicen, esta es una costumbre para recordarnos que todos algún día hemos de morir y que el cuerpo se va a convertir en polvo. Esa es la razón de la ceniza, decir que todos vamos a morir y que pronto pues estaremos convertidos en polvo. También dicen, significa lo material, como la casa, la comida, las cosas buenas que tienen, pues se acaban, y lo único que se llevan de este mundo es las obras, lo bueno o lo malo que se haya hecho. Así que bueno, pues en teoría estas palabras son correctas, suenan bien, y esto es lo que se espera de una persona que está practicando el miércoles de ceniza, que haga un cambio en su vida diaria y que reflexione sobre su vida material y su vida espiritual. La Cuaresma, como sabemos, también es una mezcla directa de varios eventos en la palabra de Dios. Uno de estos eventos es pues los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Estos 40 días son tiempo de prueba. En la palabra de Dios nos enseña que este 40, esto es lo que significa. Moisés duró también 40 días, la misma forma que nuestro Señor Jesucristo. También pues los judíos estuvieron por ahí casi 400 años. Este 4, digamos, implicaba el periodo de prueba, un periodo en el cual pues se iba a analizar si estábamos suficientemente fuertes espiritualmente. Y así es como Cristo pasó 40 días, aunque Él lo hizo sin comer y sin beber, pero se hace, digamos, una representación en el tiempo de la Cuaresma de estos 40. Y pues lo que se evita, por decir así, en el grupo es que la gente coma la carne roja, que le llaman cualquier como el puerco, la res, cualquier comida roja, no la comen. Ahorita vamos a ver las fechas y los días particulares en los que se practica esto. Pero durante esos 40 días, la Iglesia Católica enseña que las personas deben de tener ese tiempo especial para arrepentirse de todos sus pecados, deben de tener ese tiempo especial para hacer penitencia y para convertirse del mal camino. Imagínense, bueno, pues eso es lo que dicen que se debe de hacer durante estos 40 días, evitar el pecado, que la gente realmente pueda arrepentirse, cambiar y pueda convertirse del mal camino que se lleva hasta ahora. Y hacer penitencia significa, bueno, pues recompensar en una forma aquellas cosas malas que se han hecho en su vida diaria. Y ahí es donde vienen parte de esas tradiciones. Ellos deben de abstenerse de ciertos alimentos y practican el ayuno. Durante la Cuaresma, la Iglesia Católica les pide 2 sacrificios especiales. Es decir, que deben de ayunar un día específico, que puede ser el miércoles de ceniza, o debe ser el miércoles de ceniza, y también el Viernes Santo. Durante esos 2 días en particular, la persona debe solamente tener una comida fuerte y nada más.
Este ayuno es obligatorio. En este grupo es obligatorio para las personas de entre 18 y 59 años. Deben participar de este ayuno. También ellos deben de guardar la abstinencia, es decir, que no deben de comer carne ninguno de los viernes durante la cuaresma, y si ellos quieren comer carne, entonces puede sustituirse por un sacrificio todos los viernes de la cuaresma. Es decir, que al menos puedan hacer un ayuno de los que acabamos de mencionar con una sola comida fuerte, y esta abstinencia pues es obligatoria para cualquier persona mayor de 14 años. Así que esto es lo que es llamada la cuaresma. Esto es lo que la tradición enseña, digamos, en la Iglesia Católica, lo que la gente debe de practicar durante este periodo que es la cuaresma. La Semana Santa, como también podemos nosotros imaginarnos, es este periodo en el cual pues nuestro Señor Jesucristo fue tomando la Pascua y después fue capturado por los romanos. Finalmente pues Él fue muerto en la cruz y guardado un día de reposo, y después resucitado al primer día de la semana. Este periodo de Semana Santa es en el cual el grupo católico, bueno, pues celebra o recuerda este sacrificio, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, comenzando para ellos desde el Domingo de Ramos. Ellos pues marcan la entrada de Jesucristo ahí en los evangelios, donde dice que fue entrado en un pollino, y pues toda la gente con las palmas celebraba la entrada del Rey, del Mesías, reconociéndole como el Mesías. Ellos consideran que sucedió ese domingo antes, y entonces a partir de ese domingo comienza lo conocido como la Semana Santa. Después, bueno, pues ellos el jueves, que es el día especial, como ya dijimos, este jueves de la Semana Santa, pues es donde recuerdan que Cristo participó acerca de la última cena con sus apóstoles. Esta cena pues es indispensable también para nosotros, como sabemos es el establecimiento de la cena del Señor, pero pues para también el grupo católico en ese día se celebra lo que es la Eucaristía, la comunión y comulgar con Cristo por medio de esta hostia que se les da a las personas el Jueves Santo. El viernes pues es el día en el cual, como sabemos, nuestro Señor Jesucristo se retira una vez que participó de la Pascua. Está por ahí en el Monte de los Olivos, y ahí fue donde lo toman preso. Ya después, bueno, pues durante ese transcurso de ese día, Él muere, y entonces el día domingo es el conocido como día de resurrección, cuando Cristo fue levantado al tercer día. Este domingo pues es para ellos el día más importante de la semana, el que causa mucha alegría, no solamente a católicos, sino dicen al mundo completo, porque Cristo ha triunfado de la muerte, y de esta manera es como se debería practicar la Semana Santa. Así que pues podemos darnos cuenta que esta es la historia, esta es la tradición, esta es la ley que los católicos han establecido, donde se espera que las personas en verdad pudieran alejarse del pecado. La pregunta para nosotros es: ¿esto es la verdad? ¿Esto es lo que realmente la gente practica en nuestros días? Como hemos dicho durante este programa, a veces podemos encontrar la verdad en la opinión de las personas, la verdad en cuanto a la historia, y sin duda pues tenemos que ir a la verdad en la palabra de Dios. Lo que acabamos de decir es el punto de vista de la tradición, de lo que la Iglesia Católica enseña, pero la práctica, la verdad real de lo que se practica, no la verdad de Dios, que esa todavía no la estamos viendo, pero la verdad en la práctica es que esta semana se convierte solamente en las vacaciones de las personas. Y lejos de lo que se espera, en vez de ser días de convertimiento, días de arrepentimiento, días en los cuales las personas se debieran entregar y consagrar más a nuestro Dios, debieran de estudiar más la Biblia, pensar en el sacrificio de Cristo, estos días se convierten en los días en el que más pecado se practica durante el año, porque sabemos que precisamente el hecho de que sean vacaciones invita a los jóvenes y a los adultos a ir a viajar hacia estas playas, a estos lugares turísticos donde pues abunda el sexo, abunda el alcohol, abundan las drogas. También, bueno, pues es uno de los periodos en los que más se roban las casas, sabiendo que la gente está fuera de vacaciones, pues aprovechan para entrar en las casas aquellos católicos o aquellas personas creyentes de esta semana, pero que pues realmente están aprovechando la situación para vivir
digamos de esta manera, no alejándose del pecado, sino por el contrario, compartiendo más y más a través de las cosas malas. Así que podemos ver que como la tradición que ha sido establecida por un grupo religioso, ni siquiera a veces se puede seguir al pie de la letra, no es llevado tal cual como la palabra de Dios o como ellos lo han enseñado, y mucho menos conforme a la palabra de nuestro Dios. Por eso podemos ver cuando usamos la palabra tradición, implica que esto es lo que acostumbra la gente a hacer. Una cosa es el mandamiento de Dios y otra cosa es la tradición que se practica. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una marcada diferencia conforme a la palabra de Dios entre lo que es un mandamiento y lo que es una tradición. Por ejemplo, acabamos de mencionar lo que verdaderamente la iglesia espera en estos días, digamos, o lo que ellos escribieron que se espera y lo que se practica. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, los días viernes, el llamado del día de Via Crucis. En muchos lugares se practica como una manera tradicional de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues haciendo, digamos, escenificando de manera directa o en vivo el sacrificio del Señor. Especialmente yo creo que todos han escuchado de estos lugares como Iztapalapa o en las Filipinas, dos lugares donde se crucifica verdaderamente a la persona. Es entrenado durante un periodo de tiempo, se le deja crecer la barba lo más largo que se pueda, practica cargando la cruz durante la semana para poder soportar ese periodo, y una vez que entra este llamado Via Crucis, pues se escenifica todo como lo han leído en la palabra de Dios, los golpes, el maltrato, los insultos, el acarrear la cruz, y pues incluso los clavos verdaderamente son atravesados en la piel de estas personas. Esto es lo que se ha convertido ya en una práctica real. De una tradición se va modificando hasta poder llegar a una práctica real que hoy nos encontramos. En muchos otros lugares, este viernes, por ejemplo, se practica lo que le llaman la quema del Judas, que es un monito que representa a Judas y es quemado, y de esta manera pues ellos celebran así el triunfo sobre el mal, como pues Judas murió, como sabemos en la palabra de Dios, dice que pues se cortó, se colgó y se desprendió su cabeza del cuerpo, y allá fue a dar al fondo, se estrelló, saliendo todas sus entrañas ahí en el suelo. Y bueno, pues las personas practican este recordatorio quemando este monito, y para muchos de los campesinos implica también la temporada de lluvias, el comienzo de un buen tiempo, haciéndolo esto una tradición también, en la cual, bueno, pues ya se está tratando de buscar otras cosas. Podemos ver también cómo las tradiciones, como dijimos, van cambiando según las costumbres. Como dijimos, esa es la diferencia entre un mandamiento de Dios, el cual no debe cambiar por el paso del tiempo. El mandamiento de Dios no debe cambiar según la opinión, no debe cambiar según las leyes humanas, sino cuando es un mandamiento de Dios tenemos que seguirlo al pie de la letra. Pero cuando es una tradición y se ha convertido en esto solamente, en un pensamiento, en una opinión humana, veremos cómo con el paso del tiempo va cambiando. Uno de los ejemplos de esta Semana Santa, yo creo que todos han visto esto, que los sábados, llamados sábado de gloria, era cuando pues se acostumbraba a la gente a echarle agua en la calle, pasaban y le echaban agua encima. Según las tradiciones cuentan que la razón por la que la gente hace esto es que durante la Semana Santa era pecado bañarse. Así es como se llegó a vivir un tiempo la Semana Santa, un periodo en el cual la gente tenía miedo incluso de tener relaciones sexuales con su esposa porque lo consideraba pecado. Creían también que bañarse era pecado, que meterse al agua, le decían que se iban a convertir en pescado, y así lo tenían de esta manera como una tradición que se consideraba real, y así estaban muy firmes, convencidos en que esto era el camino correcto. Cuando va pasando el tiempo, como sabemos, esto pues ya hoy está prohibido. Si usted no lo sabe, ya ahora se va a dar cuenta. Si este sábado de gloria usted avienta agua a la gente y la policía lo ve, lo van a multar. Las multas son tremendas, incluso ha llegado ya a haber cárcel para aquellas personas que practican esto por causa de la escasez de agua. Así que se ha modificado entonces la tradición. Si fuera mandamiento de Dios, pues no podríamos modificarla sin importar que fuéramos a la cárcel. Cuando es una tradición, podemos darnos cuenta cómo las cosas van cambiando con el paso del tiempo, y cada vez se modifica de acuerdo a la opinión de las personas, de acuerdo a la tradición de ese tiempo, o aún incluso de acuerdo a las leyes. Ese domingo de Pascua, por ejemplo, en muchos lugares, especialmente en Estados Unidos, se practica lo que se le conoce como los huevos de coneja, los huevos de la Pascua.
pues no tiene nada que ver con lo cristiano, por decir así. Los mismos católicos reconocen que esta pues celebración no es, digamos, tradicional de la Iglesia Católica, pero pues al paso del tiempo ha convertido esto también en una tradición. Se consideraba que era pecado comer huevo en ese entonces, así que una vez terminando la Semana Santa llegaba el domingo y ese día pues se daba huevos a las personas, ya que los tenían prohibidos durante la semana, y algunos por ahí empezaron a decorarlos, empezaron a pintarlos, y bueno, cada quien tiene su propia historia. Si usted indaga ahí en internet se dará cuenta que hay muchas versiones del por qué comienzan la gente a celebrar con estos huevitos, escondiéndolos por ahí y que los niños puedan encontrarlo. Simplemente vemos convertido esto en una tradición, en un momento en el cual las personas pues cambian la historia, cambian la palabra, cambian la doctrina. Aún las mismas tradiciones católicas son cambiadas con el paso del tiempo. Decíamos al principio, si usted se ha dado cuenta, pues la fecha varía cada año. ¿Cómo es que se llegó a establecer la Semana Santa? En la palabra de Dios, como sabemos, verdaderamente encontramos algunos datos que nos van a poder ayudar para poder definir esto, pero sin duda este comienzo de esta fiesta o de esta tradición no está en la palabra de Dios, sino que fue acordado, por decir así, como decíamos al principio, fue aceptado por la Iglesia Católica en el año 325, allá en este famoso concilio de Nicea, que es cuando por primera vez surgió un manual humano. Ya dejaron de regirse conforme a la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan un poquito la historia, el emperador Constantino les había pedido por ahí ya a todo este grupo de la iglesia, que ahora ya era aceptado dentro de los puestos de gobierno. Ahora ya el mismo Constantino aceptaba esta iglesia o esta religión como propia, obligó a las personas a participar de esta iglesia, de esta religión, pero pues también los obligó a que ellos estuvieran de acuerdo, por decir así, en sus opiniones, tal como siempre ha sucedido. Cada quien opinaba una cosa, otros otra, así que lo que quiso Constantino es unificar, por decir así, la iglesia, y entonces los obligó a tener un credo, a tener una doctrina, a tener una manera de pensar. Y también pues bueno, de esto surgió los cánones bíblicos, donde empezaron a recopilar cuáles sí eran bíblicos, cuáles no, y entonces surgió también este libro o este código, este concilio de Nicea, donde estos hombres se declararon muchas cosas que en otra oportunidad tendremos de ver, que se han seguido hasta nuestros días, pero entre ellas se decidió que la Pascua de Resurrección, o lo que es esta llamada Semana Santa, debe celebrarse después de la primera luna llena que siguiera el equinoccio de primavera. En dicho de otras palabras, como usted debe saber, los judíos estaban regidos por el calendario lunar, no el solar como el que tenemos en nuestros días. La Pascua era realizada siempre el día 14 del mes de Nisan, como dijimos, que era el primer mes del año, donde los judíos habían salido del pueblo de Egipto, y a partir de esa fecha Dios les había pedido que lo iniciara o fuera el comienzo del año, se celebraba la Pascua, y entonces digamos, la tradición implicaba que una semana después de esta Pascua era que se debía de participar de lo que era la Pascua de Resurrección, o lo que es la Semana Santa. El equinoccio de primavera, como ustedes saben, comienza el día de hoy, que es 21 de marzo, es cuando comienza este periodo, esta etapa nueva de la primavera, y la primer luna nueva, o la primera semana, si la primera luna llena que siga después del 21 de marzo, ese es el comienzo de la Semana Santa, o ese, digamos, es el periodo de la Semana Santa, el siguiente domingo del primer o del equinoccio de primavera. Por lo tanto, bueno, pues según las fechas, como sabemos, esto es pura matemática, no va a tener nada que ver con otras cosas, es astronomía, así que por lo tanto pues se sabe ya la Semana Santa pues de 50 años cuándo va a caer. Como les decía al principio, yo a veces siempre estoy esperando al principio del año para poder investigar esto. Sin embargo, pues a través de estos datos que les estamos dando, implica que la Semana Santa nunca va a caer en un periodo distinto del 22 de marzo y el 25 de abril. Así que siempre estará cayendo dentro de esta semana, basado, como dijimos, en lo que acabamos de mencionar, que así es como se describe en el código de Nicea. Así es como se originó. En el año 325 de este código se estableció que la primera luna nueva después del equinoccio, es decir, el 21 de marzo, sucedería
lo que es la Pascua de Resurrección, como se le conoce. Si usted está interesado de antemano en saber cuáles son las próximas fechas, bueno, pues aquí en Busca de la Verdad se le estamos diciendo, para que usted de esta manera haga planes para quizás su próximo año. Hoy, como sabemos, en este año de 2013 estaremos teniendo esta Semana Santa del 28 al 31, que ya comienza la próxima semana. Para el 2014 estaremos teniendo esta semana del 17 de abril al 20, o sea, del jueves santo es el 17 al 20 de abril. Para el 2015 el 2 al 5 de abril. Y tengo los datos, como le digo, para 50 años, por si usted planea vivirlos, bueno, pues tendrá la oportunidad de hacer planes para las siguientes temporadas de vacaciones. Pero así es como realmente se ha transmitido esta Semana Santa. Y como dijimos, esto es lo que dice la historia. Esto es lo que se ha enseñado. Esto es lo que se sabe por medio de la tradición. Es importante para nosotros ir a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Cómo podemos saber si en verdad esto sucedió de esta manera y si nosotros debemos de celebrarla? Para nosotros como Iglesia de Cristo, que estudiamos la palabra de Dios, y aún aquellas personas que en verdad lo hacen también, podemos darnos cuenta que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a diferencia del nacimiento, que en otra ocasión estaremos estudiando acerca de la Navidad y demostrar si Cristo nació o no nació el 25 de diciembre, puesto que la Biblia no nos dice nada al respecto. Pero respecto a la muerte, ahí nosotros tenemos la certeza de la palabra de Dios del día en el que murió el Señor. Por lo tanto, no tenemos mucho que discutir, por decir así, en este punto. La Biblia nos dice ahí en Mateo capítulo 26 y versículo 2, dice la palabra de Dios que de aquí a 2 días ocurriría lo que es la Pascua. Así que pues si nos permiten, vamos a leer estas escrituras ahí en Mateo, en el capítulo 26 y versículo 2, nos dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Así que la Escritura nos enseña, dice nuestro Señor Jesucristo, que en 2 días ocurriría la Pascua. Por lo tanto, dice en estos días, o en este día, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Encontramos que la Pascua, o lo que se celebraba, digamos, en este tiempo, que era conocido también como los panes sin levadura, pues por medio de la palabra de Dios podemos saber qué día era. Ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículos 17 y 18, nos dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12, versículos 17 al 18, dice así la Escritura: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Así que entonces podemos ver que Dios les había ordenado a ellos que debían de celebrar la Pascua recordando la salida de Egipto, así como Dios les había sacado, y este día lo tenían que hacer, dice, el día 14 del mes primero. Ahí usted puede saber cuál es el mes primero, nos dice ahí en el libro de Esther. Usted ahí lo puede encontrar, dice que el mes primero es el mes llamado de Nisan, o el mes de Abib. Así que ahí en la palabra de Dios, en Esther, en el capítulo 3 y versículo 7, Esther capítulo 3 y versículo 7, dice así la palabra de Dios: en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes del año, y salió en el mes 10º, que es el mes de Adar. Así que el mes de Nisan, o el mes de Abib, era el primer mes del año para los judíos, donde entonces podemos comprobar que en ese día en particular se estaba conmemorando la Pascua. Entonces nuestro Señor Jesucristo, al morir en ese día, pues lo hizo en el mes 14, en el mes primero del día 14. Esto es lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Es decir, que no hay duda en cuanto a qué día murió nuestro Señor Jesucristo. No se está, digamos, en este tema replicando respecto a la veracidad de la Semana Santa. En verdad, esta fecha, digamos, conmemorándolo año tras año, pues coincide verdaderamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Salvo, bueno, pues algunos tienen unas pequeñas diferencias, como sabemos, hay en los calendarios difieren por algunas horas.
Hay quienes se rigen por este calendario romano que estamos encontrando, que todos lo hacemos, que marca específicamente 365 días más 6 horas, y bueno, cada año por eso va variando, y por eso nosotros encontramos que la Semana Santa se mueve un poco. Y también los judíos aparentemente pues también tienen diferencia de horas de acuerdo al sistema que están usando, y en alguno de los sistemas puede llegar a variar después de varios años. Pero independientemente de esto, como acabamos de mencionar, lo importante es que la palabra de Dios describe el día en el que nuestro Señor Jesucristo murió. Lo que queremos preguntar ahora es si en verdad nuestro Dios quiere que nosotros celebremos o recordamos o hagamos alguna de las tradiciones que hemos visto hasta ese momento. Muchas de esas tradiciones se practican pues en esta Semana Santa. Si usted no las conoce, quizá a lo mejor alguna vez participó en esos grupos religiosos o tiene amistades que lo han hecho. Durante la Semana Santa pues se hacen eventos muy específicos, por ejemplo, para celebrar o recordar que Cristo anduvo de Pilatos a un lugar a otro ahí, que no lo querían recibir ni lo querían enjuiciar. Así la iglesia, bueno, va de iglesia en iglesia, va a 7 iglesias haciendo este mismo movimiento. El domingo, que es el domingo de los ramos que le llaman, pues la gente lleva sus palmitas, lleva sus ramos al templo, ahí son bendecidos, ahí se les echa esta agua bendita, se ora por ellos, se celebra de esta manera. La gente se lleva sus palmitas a su casa como un recordatorio, como un amuleto, como una bendición para su hogar, ya que ha sido bendecida. Y si se quedan ahí palmitas en el templo, bueno, estas son quemadas, y después estas cenizas son usadas en el miércoles de ceniza que mencionábamos al principio. Así que, como podemos ver, todas estas prácticas son las que se realizan, incluyendo el Via Crucis, incluyendo también pues esta quema del Judas, incluyendo también el sábado de gloria, cuando la gente remoja a las personas, incluyendo el domingo, que ya pues se esconden estos huevitos en lugares específicos para que los niños lo puedan encontrar, o también pues la abstención de ciertos alimentos en los viernes que le llaman santos, o cada viernes evitar comer carne roja, algunos llevándolo al extremo, como ya dijimos, evitando comer todo un día, como puede ser el miércoles de ceniza o el viernes de dolores, cuando evitan por completo toda la comida o solamente teniendo una comida fuerte. Todas estas son tradiciones. Usted no encontrará mandamiento en la palabra de Dios. Y lo peligroso de todas esas tradiciones es que muchas veces nosotros tratamos de honrar y tratamos de agradar a nuestro Dios con estas tradiciones. Y es ahí donde verdaderamente nos estamos metiendo en un problema. Es importante para nosotros, como dijimos, ir en busca de la verdad y saber qué nos dice la palabra de Dios respecto a honrarle por medio de tradiciones. Eso es lo que nosotros primeramente queremos definir. Dice ahí en el libro de Marcos capítulo 7 y versículo 7, un texto que debe ser pues muy conocido ya por muchos de nosotros. Marcos en el capítulo 7 y versículo 7 nos dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que dice nuestro Señor Jesucristo: en vano me honran enseñando como una doctrina, un mandamiento que fue establecido por un hombre. Para nosotros es muy importante entender este pasaje y saber que no podemos honrar a Dios o pretender honrar a Dios, aunque todas estas tradiciones que hemos mencionado tienen el propósito de honrarle, pero no podemos honrarlo con algo que no fue mandado por nuestro Dios, sino que fue establecido por medio de un mandamiento o una tradición de hombres. Dice la palabra de Dios, el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces muchas veces no solamente practicamos la tradición, sino que aún invalidamos los verdaderos mandamientos de Dios por seguir las tradiciones. Así que, sentando esto como base, es importante que usted pueda definir si de verdad Dios pide que las personas recuerden la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo mediante esas tradiciones que hemos visto ahora. Dios en verdad pedirá que una persona se sacrifique cargando una cruz y crucificándose realmente ahí en Iztapalapa o en las Filipinas o en otros lugares donde se practican estos viacrucis. Esta será verdaderamente la manera en la que Dios quiere, a través de mojar a las personas el sábado, o de poder celebrar el domingo de Ramos, o recordar a través de estas actividades que hemos mencionado. Esa es la manera de honrar a nuestro Dios. La Biblia nos dice que si no es mandamiento de Dios, no le puede honrar. Si es una tradición o un mandamiento de hombre, no podrá honrar a nuestro Dios. Y por eso es muy importante que nosotros podamos llegar a la verdad.
Podemos ver, por ejemplo, en esta práctica de abstenerse de comida. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en la escuela, era un verdadero calvario, por decirlo de una manera muy difícil en esos días, porque bueno, pues uno estaba acostumbrado a comer con cualquier comida, cualquier día. No se nos ha enseñado a abstenernos de ninguna clase de alimentos, como vamos a ver más adelante, pero muchas personas en verdad estaban muy cercanas a esa tradición, evitando comer carne roja. Del lugar donde yo soy, allá en San Francisco del Rincón, es un lugar donde se practica pues muy al pie de la letra todas esas tradiciones, al punto que esos viernes prácticamente las carnicerías cierran. No hay lugar donde usted pueda encontrar carne. Si usted llega a comprar alguna torta de bistec o alguna torta de carnitas que son muy sabrosas y muy famosas allá en aquella área, usted quiere comprar estas guacamayas que allá pues llevan un chicharrón metido adentro del bolillo, y la gente pues le ve que usted quiere comprar en un viernes especial, pues se le queda mirando con unos ojos de juicio y decir: oye, pues si sabes que es viernes, si sabes que no puedes comer carne, si sabes que este día no debemos participar de estos alimentos. Y bueno, pues es tan arraigada a veces esta tradición que así se practica. A lo mejor ahora lo que le podemos decir: oye, ¿y si sabías que pues no debes pecar en este día? Si sabes que no puedes tener a otra mujer que no sea tu esposa, si sabes que este día no te debes de emborrachar, si sabes que este día en esas vacaciones no te puedes drogar o no puedes andar haciendo cosas malas. Muchas veces aún las mismas prácticas religiosas son cambiadas y trastornadas, y solamente se mantienen aquellas partes que nos parecen convenir o nos parecen que son correctas, pero dejando a un lado el mandamiento de Dios, lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, por practicar estas tradiciones. Dios nos enseña respecto a los alimentos, ahí en Marcos mismo, capítulo 7, versículos 18 al 23, dice así la palabra de nuestro Dios: Él les dijo: también vosotros estáis aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, las envidias, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que entonces lo que dice nuestro Señor Jesucristo respecto a los alimentos, dice que nosotros no debemos de estar sin entendimiento. Lo que entra en el hombre, dice la palabra de Dios, no le puede contaminar. No hay manera de que un alimento ahora en nuestros días pueda contaminarnos, digamos hablando de pecado, que pueda hacer que sea malo, por decir así, delante de nuestro Dios. Quizá hay comida que nos hace daño y eso ya es físicamente, pero espiritualmente no nos puede contaminar. Una comida no nos hace menos aceptos a nuestro Dios, según nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. No nos hace más aceptos porque nosotros comamos o no comamos, sino que simplemente lo que dice la palabra de Dios es que lo que contamina es lo que sale del hombre. Lo que entra, dice nuestro Señor Jesucristo en palabras fuertes, dice pues va a la letrina. Realmente lo que nosotros comemos pues va a ser desechado, pero lo que sale, dice, del hombre, eso es verdaderamente lo que contamina. Así que más que preocuparnos por qué vamos a comer, si es carne roja o no es carne roja, lo que el Señor quiere es que evitemos los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y los homicidios y todos los pecados que vimos aquí: los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, lascivias, envidias, maledicencias, soberbias e insensatez. Todos estos pecados, dice la palabra de Dios, salen de dentro. Y esto es lo que verdaderamente contamina al hombre. Es en lo que de verdad debemos de trabajar. Así que si usted, mi amigo, mi hermano que hoy nos está viendo, tiene preocupación por si debe o no comer carne roja en estos viernes o en esos días de Semana Santa, la verdad, en la palabra de Dios le enseña que los alimentos no lo contaminan. Por lo que verdaderamente debe esforzarse es por evitar el pecado. Eso es lo que de verdad el Señor dice, que contamina a usted, lo contamina al hombre, contamina a las personas y afecta en nuestra relación espiritual con nuestro Dios. Dice también ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice así: te encarezco delante, 1 de Timoteo capítulo 4,
versículos del 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que dice entonces la palabra de nuestro Dios que en los postreros tiempos, estos tiempos ya llegaron, cuando dice que algunos apostatarán de la fe, se apartarán del camino de Dios, y dice que escucharán espíritus de engañadores, doctrinas de demonios, en los cuales por la hipocresía de las personas que, teniendo una mente cauterizada, dice, prohibirán casarse. Esto es el celibato que en nuestros días podemos ver. Esto es una imposición que no está aceptando la palabra de Dios, y dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellas los creyentes. Así que verdaderamente lo que usted tiene que hacer al comer cualquier alimento, dice ahí, que usted debe dar gracias. Y entonces usted podrá estar limpio de ese alimento. Dice ahí que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, siempre y cuando usted lo tome con acción de gracias. Así que lo que de verdad debe hacer es orar por sus alimentos. A veces ni esta práctica tenemos. Es muy triste que muchos de nosotros, apenas si bien nos alcanzamos a sentar en la mesa y ya tenemos el bocado en la boca y ni siquiera damos gracias a Dios por esos alimentos, eso verdaderamente sí nos puede perjudicar, pero no así la comida. Así que no se preocupe si a usted se le antoja una torta de carnitas, no se preocupe si usted tiene deseo de comer un huevito con chorizo, o usted desea comer alguna carne roja. Si usted ora al Señor y da gracias al Señor, esta verdad lo hace libre de esta tradición, lo hace libre de este pensamiento, de este sentimiento de culpa. Como dijimos, esta es precisamente la bendición de conocer la verdad, de que usted puede llegar al conocimiento pleno de la palabra de Dios sin tener la necesidad de estar sujeto al yugo de la tradición o al yugo de la costumbre. El ayuno, como todos sabemos, y este podría ser un buen tema para más adelante, el ayuno es individual, el ayuno es personal, el ayuno es voluntario, el ayuno implica que usted decida participar en él, y usted es el único que puede decidir hacerlo. Nadie puede juzgarlo, nadie puede obligarle, nadie puede imponerle ninguna clase de ayuno. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 14, Romanos en el capítulo 14 y el versículo 6, dice así la palabra de Dios: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y luego dice el versículo 20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Así que dice entonces la palabra de nuestro Dios: si usted decide comer, lo hace para el Señor. Usted decide no comer, usted lo hace para el Señor. Pero nadie de nosotros podemos juzgar a esa persona si come o no come. Como ya dijimos, si puede leer todo el capítulo, pues la comida no nos hace más, no nos hace menos delante de nuestro Dios. Pero sí implica que debe dar gracias. Debe dar gracias por los alimentos. Como vimos hace un momento, no invalide el mandamiento de Dios por la tradición. El verdadero mandamiento respecto a los alimentos es que dé gracias, que ore a Dios, que agradezca cada comida que participa, y usted no debe tener miedo por lo que come. Ojalá que usted pueda ser libre de esta tradición. Muchas veces, como dijimos, hemos vivido en esta etapa. Era difícil para nosotros, como dijimos, cuando éramos pequeños, porque bueno, pues te miran mal, preferías a veces no hacerlo por seguir la costumbre, y muchas veces tenemos ese temor de que nos va a castigar. Así se enseñaba: Dios te va a castigar, te va a ir mal porque estás comiendo carne, estás desobedeciendo a Dios. Pues ¿dónde dice Dios esto? Esto es lo que enseña la tradición, eso es lo que dice la costumbre. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que dice la palabra de Dios, y usted acaba de leer en estos versículos que Dios no le prohíbe ninguna clase de alimento siempre y cuando lo haga con acción de gracias.
Bien, también pues es importante saber qué dice la palabra de Dios respecto a recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante, porque no estamos minimizando en ninguna manera este evento tan importante. Como dijimos, es trascendental lo que sucedió al que Cristo haya muerto y haya resucitado y nos haya dado vida y vida en abundancia. Pero es importante también poder ver cómo es que Dios quiere que nosotros lo recordemos. Porque acabamos de ver entonces que una tradición transgiversada se ha convertido en una ley en nuestros días. Entonces, si nosotros seguimos ese pensamiento, también estaremos viendo cómo la tradición también se convierte en una ley al querer recordar la muerte de Cristo solamente en esta época del año y solamente bajo estos conceptos que acabamos de leer, y hasta ya ni eso, porque ya se están olvidando. Cada día está viviéndose ya más el liberalismo durante estos días específicamente, lejos de recordar siquiera por un momento la muerte del Señor. Pues en ese día estará la gente bailando allá en bikini, en la playa, estará todo lo que da, tomando, estará por allá durmiendo con una persona que no es su esposa, estará practicando pecado. Así que la muerte del Señor es lo último que va a pasar por su mente. Ya ni siquiera esto se hace conforme a la tradición. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice respecto a su muerte? ¿Qué es lo que Cristo enseñó? Vayamos ahí a la Escritura en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Nos dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no la beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo estableciendo este acto tan importante que es la cena del Señor, por la cual Él explica que Él va a morir. Él explica que su cuerpo debe ser quebrantado por medio de este acto al tomar nuestro pedacito de pan. El cuerpo es el pan, dice que el jugo de la vid pues es la sangre del Señor Jesucristo, y de esta manera nos dice la palabra de Dios que es dada para la remisión de los pecados. Nosotros debemos de hacer esto, como vamos a leer también acá en Primera de Corintios en el capítulo 11. El apóstol Pablo vuelve a recordarles lo que ya Cristo había establecido. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que podemos ver entonces el recordatorio en la forma en la que Cristo quiere que lo recordemos. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que bebieres esta copa y comieres este pan, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que usted está haciendo en este acto, el participar de la cena del Señor, el tomar el pedacito del pan y de la copa, es precisamente recordar la muerte del Señor. Estamos anunciándola. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Dicho sea de paso, por eso usted como Iglesia de Cristo le invitamos a que no falte a los cultos de adoración, porque esta es la manera de recordar la muerte del Señor. Cuando usted no va al culto y no participa de este acto, verdaderamente está dejando de recordar, está dejando de celebrar. Pero lo que estamos viendo claramente es que nuestro Dios estableció la forma en la que usted debe de recordar la muerte del Señor, y lo debe de hacer hasta que Él venga en esta misma manera. Dijo: haced esto en memoria de mí. Lo que usted está leyendo simplemente, no podemos agregarle, no podemos quitarle. Dios dice que tomó un pan, tomó una copa, tomó el jugo de la vid. Eso es lo que leemos, no leemos ninguna cosa extra. Eso es lo que se lee, y eso es lo que nosotros debemos practicar para recordar la muerte del Señor. Si usted se da cuenta, ahí podemos ver la celebración. La frecuencia quizá es uno de los problemas en los cuales la gente se ha encontrado para decir cada cuándo debemos de celebrar o debemos de recordar esta muerte del Señor. El único ejemplo visible ahí está en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y versículo 7. Hechos capítulo 20 y versículo 7 dice así la palabra de Dios: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Así que podemos encontrar a una iglesia primitiva recordando la muerte del Señor, participando del pan el primer día de la semana. Como podemos notar, bueno, pues encontramos ya un día en el que se debe de hacer. Para muchos esperan encontrar ahí la palabra cada para poder decir que fuera cada semana. Es por eso que muchos lo practican una vez al mes, una vez cada 3 meses y algunos incluso cada año. Y como decíamos hace un momento, lo celebran incluso el día de la Pascua, el día en el cual se considera o consideran las personas, en el caso de los testigos de Jehová, creen que ese es el día en que la gente debe celebrar solamente la cena del Señor. Pero se puede probar por medio de la Escritura que lo que está sucediendo aquí en Hechos 27 no es ni el día de la Pascua, ni tampoco es el día del Pentecostés, es en uno de los domingos intermedios. Por ejemplo, ahí usted puede leer en Hechos 26, dice: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos con ellos 7 días. Así que la palabra de Dios nos enseña que ya habían pasado los días de panes sin levadura. Esto lo leímos ya en el libro de Éxodo, que era el día del inicio de la Pascua, el día de los panes sin levadura. Ya había pasado este día. Por lo tanto, la cena del Señor que se encuentra en Hechos 27 no está practicada el día de la Pascua. Y después, si usted lee el versículo 16, dice la palabra de Dios: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque se apresuraba para estar el día del Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Así que tampoco había sucedido el día del Pentecostés. Estaba en medio de estos 50 días. La palabra Pentecostés significa eso, 50 días. Desde el día de la Pascua hasta el día del Pentecostés, cuando Pedro por ahí habló, y ustedes recuerdan este momento en el cual se convertían 3,000 personas, era precisamente el día del Pentecostés. Sucedieron 50 días entre el periodo de la Pascua y el tiempo en el que fueron investidos por el Espíritu Santo. Y podemos entonces notar que digamos, años posteriores, la cena del Señor no fue practicado en ninguno de estos 2 días que se considerarían importantes. Por lo tanto, debe de haber una frecuencia, en eso estamos seguros, estamos convencidos de que, bueno, pues si no es una vez al año, y la Biblia nos enseña que lo hicieron el domingo, nos da toda la pauta para pensar que ese es el día aprobado por el Señor, para que se celebre los días domingo. Este es el mandamiento de Dios, por ejemplo, para reunirnos. Usted conoce la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 23 al 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento reunirnos, y dice: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La cena del Señor era, el propósito era recordar la venida de Cristo. Así que cuando se estaban reuniendo ellos, estaban esperando la venida del Señor, y la manera de hacerlo, como podemos notar en este versículo, era, bueno, pues participando de la cena del Señor. De esta manera anunciaban la venida de Cristo nuevamente. Ese es el ejemplo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues hay ejemplos también del Antiguo Testamento. Usted puede ver en Éxodo, por ejemplo, capítulo 20, versículos del 8 al 11, cuando Dios establece el sábado como día de guardar, un día especial. Pues la Biblia no enseña que debe guardarse cada sábado. Usted no va a encontrar la palabra cada, pero cuando los judíos oyeron que el sábado era el día de guardar, era el día completo. Así que cada vez que en el calendario aparecía un sábado, pues ese sábado se guardaba por el mandamiento que ya se había dado. Así que cuando encontramos nosotros a los primeros cristianos participando de la cena del Señor, recordando la muerte de Cristo, esta celebración de lo que se hace una vez al año, la Biblia nos enseña que al haber un domingo, entonces participamos de la cena del Señor, y usted está cumpliendo con este mandamiento en el día del Señor. Usted sabe esta escritura, ahí en el libro de Apocalipsis, dice en el capítulo 1 y versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor era el domingo. De ahí viene esta palabra de Dominus Dei, que significa el día del Señor, y es pues el día en el cual los cristianos consideraban que era de Él, en el cual se reunían, y como sabemos por otros pasajes, también incluso recolectaban la ofrenda. Ahí en 1 Corintios 6, 1 y 2 nos dice que ellos recolectaban la ofrenda cada primer día de la semana, que era el día en el que se estaban reuniendo. Así que podemos entonces, en conclusión, notar que esta es la manera en la que Dios quiere que nosotros celebremos y recordemos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por medio de la práctica de la cena del Señor, pero no una vez al año, sino cada semana,
como lo encontramos en estas escrituras que acabamos de leer. Así que esta es la verdad de la palabra de Dios. Esta es la manera en la que Cristo quiere que usted recuerde estos días en los cuales Él pasó una agonía tremenda por amor a usted, por amor a mí. Sabemos que la historia nos dice lo contrario, y la gente piensa que agradar a Dios es que en esos días usted tiene que hacer alguna especie de sacrificio, abstenerse de ciertos alimentos, hacer ciertas tradiciones que le van a hacer sentir que usted se ha acercado más a Dios. Pero la verdad es que usted está viviendo conforme a la tradición de los hombres y no está honrando al Señor si está practicando alguna de estas cosas. Es importante que usted entonces vaya a las Escrituras y de esta manera pueda recordar lo que Cristo ha mandado para nosotros y la manera en la que usted debe de celebrarle. Si usted ya es un hijo de Dios, es un cristiano, ya se ha entregado al Señor, entonces forma parte de la iglesia y tiene la obligación de participar de este mandamiento cada primer día de la semana. Aun cuando sean vacaciones, hay mucha gente que en estos días va a aprovechar, como dijimos, para vacacionar, precisamente porque se les da libre, precisamente porque no tienen trabajo y deciden ir de vacaciones. Pues ni celebran a la manera tradicional y pues el mandamiento de Dios muchas veces lo ignoran, porque van a lugares donde no hay iglesia, van a lugares donde no van a poder participar de la cena del Señor, por visitar a un familiar, por convivir con algún amigo, por ir a alguna actividad en la cual pues nunca en el año salen, es el único día en que tienen vacaciones, así que toman la decisión a veces de viajar conscientes de que van a violar la voluntad de Dios al no reunirse, al no recordar la muerte del Señor, al no participar. ¿Qué sucedería si Cristo viniera en ese momento? Usted no anunció la muerte del Señor hasta que Él venga. Y si cuando Él viene y no lo encuentra haciendo su voluntad, usted se puede quedar fuera del camino de Dios. Así que le invitamos en verdad a no minimizar el recordatorio de la muerte de Cristo, pero no a la manera tradicional, sino a la forma en la que la palabra de Dios nos lo enseña. Así que no perdamos de vista lo verdaderamente importante. Reconocemos que Cristo murió. Cristo murió por amor a todos nosotros, aún siendo pecadores. Reconocemos con todo nuestro corazón que Cristo resucitó. Lo creemos, aunque no lo hemos visto. Confiamos en Él y sabemos que Él en verdad ahora está vivo, sentado a la presencia delante de nuestro Dios. Pero ahora lo que nos queda a nosotros es decidir cómo vamos a tratar de honrarle recordando ese sacrificio, y es solamente a través de su palabra. Usted ahí es donde encontrará la verdad, ahí es donde encontrará el camino para poder recordarle completamente y hacer el mismo sacrificio que Cristo hizo por usted. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que lo que verdaderamente Dios espera de usted es que haga un cambio en su vida diaria, se humille ante nuestro Dios, viva esta vida espiritual, viva esta vida cristiana, no solamente estos 3 días de Semana Santa, no solamente estos días especiales en los que verá películas, en los que verá escenas que le recordarán la muerte del Señor, sino cada día de su vida. Y así entonces usted honrará verdaderamente a nuestro Dios. Bien, pues este es el mensaje de esta hora. En verdad esperamos que haya sido de bendición en la vida espiritual de cada uno de nosotros, y confiamos que así pues también pueda traer luz a nuestra vida, pueda ayudarnos a poder aprender cuál es la voluntad de Dios, y que de esta manera pues no nos desviemos de la verdad, no dejemos que la tradición o los mandamientos del hombre nos impongan cosas que verdaderamente nuestro Dios no ha mandado. Así que vamos a abrir el tiempo para comentarios y para preguntas. Muchas gracias a todos y cada uno de los que hoy nos han acompañado en esta noche.